El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con la presidenta de un organismo que debía desaparecer y sigue vigente. Y no solo eso, crea problemas y toma decisiones. Hubo un trámite de consulta que está trunco, una reforma que quiso la Asamblea, una promesa de Guillermo Lasso para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recorte de presupuesto por parte del Ejecutivo, crisis interna terrible con su expresidente, quien felizmente se sacó, y una presidenta en funciones que da la cara frente a una serie de cuestionamientos por los cuales comparece aquí. La ingeniera Sofía Almeida, quien es ingeniera en ciencias empresariales, magíster en administración de empresas, y con quien me siento muy incómodo de presionar, porque está en su 6º mes del segundo embarazo, ambos en este periodo. Así que empiezo por felicitarla. Gracias, Carlos. Un gusto siempre estar con usted y bueno, aquí con su audiencia. Y sigo por lo siguiente. ¿Cómo se siente manejar un organismo destinado a desaparecer que ustedes no quieren que desaparezca? Bueno, es un reto grande. Yo personalmente no me aferro a nada, pero sí creo que es importante escuchar los temas de participación ciudadana, que es la única institución que impulsa esto. Yo creo siempre en la democracia y lo que la ciudadanía decida es la voz de Dios. En estos próximos 60 minutos vamos a analizar entonces cómo están enfrentando esos retos de participación ciudadana, empezando porque mayor convulsión ha causado la destitución de Fausto Murillo, miembro del Consejo de la Judicatura. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Alcaldía de San Borondón, Chef Express, Banco del Pacífico, Telconet Latam, Municipio de Guayaquil. Bienvenidos a una entrevista veraz por La Posta en YouTube y Facebook, a través de Max TV, en transmisión simultánea por CNT, Claro y TV Cable, a nivel de radio nacional, cobertura por Caravana 750 AM, regional por Diblu 88.9 FM y en Cotopaxi, Tingurahua, Extra FM 92.5. Para abordar algo que ya les planteé al principio, una decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que remueve al consejero Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura a raíz de que el ministro de Trabajo notifica al Consejo que este señor incumplía los requisitos para esa función en el momento de asumirla, 2 años atrás aproximadamente. Ingeniera, bienvenida de vuelta. ¿Por qué ustedes primero se declaran competentes para conocer esa notificación del ministro de Trabajo? Y segundo, más para destituir o sacar a Murillo. Bueno, nosotros somos competentes en nuestras funciones ordinarias. Como autoridades nominadoras del Consejo de la Judicatura, él está debajo, o sea, dentro de la competencia del Consejo de Participación Ciudadana para actuar en base a esta potestad de autoridad nominadora. Es decir, en la Ley Orgánica de Servicio Público indica en el artículo 11 que la autoridad nominadora, en base a una solicitud del Ministerio de Relaciones Laborales o la Contraloría General del Estado,
que son quienes revisan, en este caso, el tema laboral, quienes pueden revisar, a resolución de ellos, a petición, pueden cesar o remover a un funcionario por algún tipo de sanción. ¿Quién nominó a Murillo? El Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál? Transitorio. ¿Y quién dijo que ustedes son la autoridad nominadora? Pues usted mismo acaba de decir que fue el transitorio, el anterior. No, pero es que somos el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros nunca... No, ustedes son el definitivo. La autoridad nominadora de Murillo fue el transitorio. No, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una sola entidad. Que el transitorio haya tenido poderes extraordinarios que les fueron otorgados por la consulta popular es diferente. Y en los poderes extraordinarios indicaba que tenían la potestad de cesar o destituir a un funcionario después de una evaluación de gestión de su trabajo. Ya, estamos de acuerdo en que a Murillo lo nominó el transitorio, no el definitivo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Ya, lo que usted me dice es que son el mismo organismo, ¿correcto? Por supuesto que sí. Respecto al transitorio, mire lo que dice la Corte Constitucional. Las competencias extraordinarias atribuidas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio se extinguen una vez que finalice la transición. Los actos dictados en ejercicio de aquellas competencias tendrán los efectos materiales y temporales establecidos en la Constitución y la ley. Este es un fallo suscrito por Hernán Salgado sobre esta materia. Y en literal E dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, o sea, ustedes, no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó al Consejo Transitorio. Es decir, ustedes no son entidad nominadora de Murillo y de ese Consejo de la Judicatura. Por tal razón, sigo leyendo, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de ellas. Ustedes están revisando una decisión del Consejo Transitorio. No estoy diciendo que no haya causal legal. Ustedes no deberían ser quien revise eso. Simplemente. Otra discusión es por qué se las manda el ministro de Trabajo, si se las debió mandar a ustedes o no. Eso es otra discusión. Es una bronca con el ministro de Trabajo. Pero ya que se las manda a ustedes, ustedes no podían resolver eso. Y prosigue. En consecuencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, ustedes, está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes en el artículo 208, numeral 10, 11 y 12 y artículo 209 de la Constitución. Carlos, ahí hay un poco de confusión. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social somos la autoridad nominadora para todas las autoridades que fueron electas y que serán electas con respecto a lo que dicta la Constitución, entre ellas los vocales del Consejo de la Judicatura. Nuestras potestades ordinarias nunca fenecieron. Al Consejo de Participación Ciudadana transitorio se le dieron unas potestades extraordinarias, que estaba cesar funciones luego de una evaluación de gestión de estos funcionarios. Estaba también el tema de la destitución, hacer un análisis, y bueno, ya sabemos las potestades. Todo eso en función de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Usted admite que ahí hay un poco de confusión, dijo eso textualmente, ¿verdad? O sea, confusión en el sentido que hay un poco de confusión. Pero confusión en el sentido de las potestades. Usted me dijo, Carlos, allí hay un poco de confusión, ¿sí o no? Con lo que me estaba diciendo, claro. Si hay confusión mía o de quien sea, y ya va a ver que no es solo mío, de juristas, ¿por qué no consultaron? ¿Por qué no le dijeron, Corte Constitucional, esto aplica a lo que queremos hacer? ¿Por qué no le dijeron al procurador, esto que pensamos hacer y nos han propuesto es correcto? ¡Bum, bum! Tomaron la decisión. Porque el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público dice que tenemos un plazo perentorio de 45 días. La Corte Constitucional en el tema de Contralor ya mismo cumple un mes y no nos contesta. Nosotros tenemos que cumplir porque si no tenemos su pena de destitución. Nosotros también podíamos haber sido destituidos si no resolvíamos este caso. Ya entramos en el tema del Contralor, que es otro que vamos a resolver. Mire lo que dijo un jurista recién sobre esta materia, escribió esta cuestión el viernes antepasado en Expreso, y luego veo que has apoyado ese criterio, Mariana Yepes, exfiscal general de la Nación. Esto fue de Eduardo Carminiani en Ver a su manera la semana pasada. Creo que su pregunta se queda corta, porque el problema no se limita a la Administración de Justicia. Lo que ha sucedido con esta decisión zafia del Consejo de Participación Ciudadana es poner el pie en la puerta
no solamente para derrumbar los nombramientos hechos en el Consejo de la Judicatura por el Consejo de Participación Transitoria. Esto de no parárselo a raya permite dejar la puerta abierta para tumbar los nombramientos todos efectuados por el Consejo de Participación Transitoria. ¿Por qué vía podría llegarse a eso? Ese ya se lo digo, inclusive el de la Corte Constitucional. Y la propia Corte Constitucional tiene hoy en sus manos, la responsabilidad de frenar este atropello, esta vulgaridad que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, podría declarar inconstitucional lo que se ha resuelto. Y lo puede hacer de oficio, destituyendo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Bien, de paso, para quienes vieron la entrevista, me preguntaban qué significa zafia, grosera. Yo pensaba que era de conocimiento general, si bien no es un término común. Ahí está. Mire, yo comprendo que hay una serie de temor porque el Consejo de Participación Ciudadana en algún momento fue captado para manipular y controlar por un gobierno anterior las entidades de control. Nosotros respetamos la Corte Constitucional, el dictamen, hemos sido muy cuidadosos, hemos revisado a fondo este caso, Carlos. ¿Quiénes lo revisaron a fondo? La asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién lidera eso? El doctor Freddy Viejo y el equipo, son más de 5 funcionarios que están ahí, más los asesores, mi asesor también jurídico, de presidencia, los asesores de todos los concursos. ¿No previeron la tormenta que se iba a armar? Carlos, el artículo 11 dice que está a su pena de destitución de nosotros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No le pararon bola a Hernán Ulloa, que les advirtió y estaba en contra, y a otro más que también advirtió y estaba en contra? Yo respeto mucho el criterio de cada uno de los consejeros, pero en este caso Hernán alegaba que no somos la autoridad nominadora. Sí somos la autoridad nominadora. Él decía, pero que no está en nómina, no somos la autoridad nominadora. Él tiene que presentar la renuncia al Consejo de la Participación Ciudadana. Esa misma noche que pasó la remoción del doctor Murillo... Hay una interpretación antojadiza. ¿Quién dijo que autoridad nominadora es aquella que te pone en la nómina de personal y por lo tanto te paga? Por Dios, nominadora es la que propone o nombra una autoridad, no la que termina siendo laboralmente su jefe. Ya, eso es lo que manifestaba el consejero. Pero en todo caso, cada cual tiene sus criterios y nosotros hicimos un análisis profundo. Las potestades ordinarias del Consejo de Participación Ciudadana, ni el transitorio ni nosotros las perdimos. Nosotros tenemos la potestad nominadora ahora y antes en el transitorio. Bueno, no la voy a convencer, sino escuchar sus argumentos. Ya vio usted por qué le dije que no, según el dictamen de la propia Corte Constitucional. Pero hay algo más. Haciendo un seguimiento a lo que dice el doctor Carminiani. Dice, en caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, ustedes estarían incumpliendo un dictamen. Esta de oficio o a petición de parte ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva su decisión. Por ejemplo, puede anular la resolución que incumple un dictamen de ellos. Y también puede destituir a los funcionarios incumplidores, es decir, a 4 de esa mayoría de 7. Entiendo que 1 se abstuvo y 2 votaron en contra. Dice, efectos de las decisiones de la justicia constitucional en las acciones de incumplimiento de sentencias. En el trámite de la acción, la Corte Constitucional podrá ejercer todas las facultades que la Constitución, esta ley y el Código Orgánico de la Función Judicial le atribuyen a los jueces para la ejecución de sus decisiones con el efecto de ser efectiva la sentencia incumplida. O sea, ustedes están a punto de ser destituidos. No, legalmente, Carlos, hemos hecho lo correcto. Yo no me voy a prestar para cosas ilegales. ¿La Corte no los puede sacar si coincide con esta interpretación que acabo de leer? La Corte puede tomar una postura, pero según lo que nosotros hemos analizado, hemos hecho las cosas correctas, apegados a la ley. Nosotros tenemos la potestad nominadora, si no, entonces, ¿para qué estamos? O sea, nosotros estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades como autoridades ahora en nuestras funciones. ¿Esa destitución no es revisable? Es que no hemos destituido, hemos removido, que es lo que dice el artículo 11. El verbo es distinto, pero el resultado es igual. Pero han removido, han sacado. Son figuras legales distintas. Con pero el mismo efecto. Pueden tener el mismo efecto, pero no es lo mismo porque una remoción es con base a este artículo 11 de la ley. Creo que Fausto Murillo interpuso una acción de protección, ¿verdad? Se la concedieron y al día siguiente otro juez se la echó abajo. Una medida cautelar.
que fue sorprendente cómo se la dieron en 11 minutos. En Babahoyo. 500 kilómetros lejos de donde él se encontraba. Jueces hay para todo, no se preocupe de eso. ¿Y quién fue el que declaró inválida esa resolución de esa acción de protección? Es que el momento que se presenta la acción de protección, sorpresa, la medida cautelar, la jueza se excusa porque estaba enferma, ella y el secretario. Y suben un suplente que no sabemos cómo salió porque no estaba en el término de suplencia, lo que tengo entendido. Sube este suplente y en 11 minutos resuelve 30 páginas de la medida cautelar y luego nosotros apelamos obviamente porque es una decisión legítima del Consejo de Participación Ciudadana y luego la jueza titular le da la revocatoria. Así fue como funcionó, fue otro juez que dejó sin efecto la acción. No, sí, no fue un juez de otro despacho. No fue un juez de otro despacho. Fue la misma jueza. De lo que entiendo, porque yo mandé a mi abogado representante del Consejo, ¿no? El asesor. Okay. El asesor. Okay. Enseguida vamos con más de esto, porque como ustedes van a ver, no es el caso de Fausto Murillo específicamente. Es el precedente que aseguran muchos que el Consejo de Participación Ciudadana está creando al remover a un funcionario que no tenía la potestad de remover. Mañana puede remover a cualquiera si sigue esa interpretación, incluso a la propia Corte Constitucional. Y lo que en cambio llama la atención es que si las interpretaciones jurídicas que algunos alegan y que yo aquí he citado son correctas, ¿por qué no procede la Corte Constitucional? ¿Por qué no procede la Corte Constitucional? ¿Está esto equivocado? ¿Están haciendo cálculos políticos? En unos temas sí, en otros no. Y es bastante la impopularidad que se han jalado con la decisión sobre la despenalización del aborto en el caso de violación, que de paso yo respaldo. ¿Por qué la Corte Constitucional maneja sus tiempos, entre comillas, sino sus cálculos de esta manera? ¿Quién dijo que se los eligió para eso? Sino para fallar en el sentido que ellos crean, aunque no nos guste y nos disguste, y aunque en otros nos parezca lo más correcto posible. Con eso seguimos. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Enseguida, la opinión de la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, del tema que estamos tratando con Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La remoción de un miembro del Consejo de la Judicatura que podría sentar un precedente para votar a medio mundo. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Samborondón. Seguimos esta entrevista veraz a la presidenta del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Consejo de Participación Ciudadana Nacional, no, y Control Social, ingeniera Sofía Almeida, primera vez en este espacio con esta extensión. Emitimos desde el piso 33 del Bankers Club, que de paso para hoy Día de la Madre tuvo un menú espectacular. Usamos la unidad móvil de Ecuador en vivo para transmitir desde exteriores, o grabar en este caso desde exteriores. Y llegamos a ustedes por cortesía del municipio de Guayaquil, Banco del Pacífico, el municipio de Samborondón, Telconet, Chef Express, en lo que tiene que ver con televisión convencional, Kia y Bankers Club. Les decía que hay una opinión de la fiscal general de la Nación contraria a lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha hecho al remover a Fausto Murillo, miembro del Consejo de la Judicatura. Y ya entienden ustedes por qué estamos tanto tiempo en esta materia, que no va a ser la única de la entrevista. No es por él, es por el precedente que esto está creando y de la manera en que se puede usar, aunque Sofía Almeida diga que no van a abusar de nada.
el pedido realizado por el Ministerio de Trabajo tenía que haber puesto en conocimiento de la Contraloría, o quizás haber puesto en conocimiento de la Corte Constitucional, pero no asumirse funciones que no la tenían, ¿no? Yo creo que, como usted bien manifiesta, existe la preocupación por la inseguridad jurídica. Pensábamos que se acabó ese atropello en los 10 años anteriores, pero sucede que ahora continuamos con esto. Es un órgano importante el Consejo de Participación Ciudadana, porque de acuerdo con la Constitución que está vigente, fue creado el Poder Ciudadano. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana lo que hace es canalizar ese poder, o sea, la representación de la sociedad para gobernar, para presentar sus inquietudes, etc. Pero yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, ni el actual, y peor los anteriores, porque fueron designados prácticamente por una sola persona, que fue el presidente de la República, cumplían sus finalidades. Entonces, ahora, ¿cuáles son las principales finalidades? Eso habría que también mencionar: designar, organizar los concursos y designar a las autoridades, no destituirlas, no removerlas, no revisar los nombramientos. Y después es el control de la corrupción. ¿Qué ha hecho? No se ha conocido. Hace unos 2 días me parece que presentaron un tema de corrupción en Petroecuador, cuando ya eso está siendo conocido desde hace algún tiempo. Bien, esto fue la ex fiscal general Mariana Yepes a Liz Valareso el pasado miércoles en Desayunos 24. Refútela, ingeniera. Nosotros tenemos nuestra potestad nominadora y tenemos la facultad en el artículo que ya le mencioné anteriormente. Y no solamente eso, Carlos. Cuando fue reinvitado el doctor Murillo para que haga su derecho a la defensa, yo le pregunté: doctor Murillo, o sea, usted dijo en ese momento que él tenía el impedimento, él conocía que tenía el impedimento, ¿no? Y a pesar de eso, yo le dije: usted, a pesar de que conocía que tenía el impedimento, usted se posesionó ante la Asamblea Nacional, usted presentó una declaración juramentada diciendo que no tenía el impedimento. Además, después, en medios de comunicación, un miembro de esa comisión que evaluó a los vocales del Consejo de la Judicatura, en este caso el doctor Murillo, indicó que ellos pusieron en este informe que tenía el impedimento y a pesar de eso fue designado. ¿Yo he dicho que Murillo no tenía el impedimento? Yo lo que he dicho es que ustedes no son el organismo llamado a sancionar y a remover eso. Y hay otra cosa, Murillo también hizo una distinción. Dijo que su impedimento era por una función transitoria y que lo que está ocupando es una función permanente y que por lo tanto no lo inhabilitaba ese impedimento. No, él es parte de la función judicial. La carrera judicial ya no existe hace más de 10 años. Él es parte de la función judicial según lo que indica el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial, que los miembros del Consejo de la Judicatura, los vocales, son parte de la función judicial. Entonces, él tenía un periodo fijo y es decir, él era parte de la... Podría ser parte de la remoción. La inhabilidad era motivo para descalificarlo y ahora para removerlo. La discusión es que ustedes no son el organismo para hacer eso. Alguien diferente tiene que remover a Murillo. Carlos, nosotros tenemos la potestad ordinaria, nunca la perdimos, de autoridad nominadora. Nunca perdimos nuestra potestad. ¿Cómo se llama esto? Pues este dictamen de la Corte Constitucional del 7 de mayo del 2019 está equivocado cuando dice lo que yo leí. No, el dictamen dice que se respetará y que no tendremos a tu tutela para revisar las acciones, pero con base a sus potestades extraordinarias, ellos mismos dicen, extraordinarias, con base justamente al tema de la transparencia. ¿Esto es transparencia, Carlos? Le pregunto. Este señor, o sea... Para nada. Y luego... Pero no son ustedes el organismo llamado a sancionarlo. No lo estamos sancionando. Lo que lo están sancionando... La remoción es una sanción. El Ministerio de Relaciones Laborales. Pero otro lo meterá preso por mentir o lo procesará, procesará, lo que sea. El Ministerio de Relaciones Laborales nos pidió que lo removamos. Nosotros estamos cumpliendo a su pena de destitución. Correcto. Y ese es un problema aparte. ¿Por qué les pide a ustedes del ministro? Porque él debe considerar que ustedes son la autoridad nominadora. Pero está equivocado. Él tenía que haber consultado a la Procuraduría, como dijo Carminiani, haber ido a la Contraloría. Señores, destituyan a este fulano. Es que él lo envía al Consejo de Participación Ciudadana porque lo somos. Justamente ese mismo día, nosotros aceptamos la renuncia del vocal del consejero nacional electoral, Luis Verde Soto.
porque nosotros somos la autoridad nominadora del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, somos la autoridad nominadora del vocal del Consejo de la Judicatura. Tengo una consideración ajena a lo jurídico legal, que es lo que estamos discutiendo aquí. Le decía yo en un intercambio de mensajes que tuvimos, que cómo se les ocurre a ustedes ahora, al margen de lo legal, porque el CPSCS es también un organismo político que toma decisiones políticas dentro de sus atribuciones. La principal, que es combatir la corrupción. En este momento, desequilibrar a la justicia, sacando a Murillo y el CNJ, cuando algo empieza a hacer la justicia en este país. Y ese vacío puede ser llenado por otra persona que en el Consejo Nacional de la Judicatura, aunque el Consejo Nacional de la Judicatura diga que somos un organismo sancionador, que somos un organismo administrativo, pamplinas, ¿ya? Son un organismo que interviene y se pronuncia cuando le da la gana, como le da la gana. Por ejemplo, ha impedido que tenga autonomía la Fiscalía, por ejemplo, ¿ya? La Fiscalía quiso impulsar su autonomía, no, el Consejo de Participación Ciudadana, venga acá, depende de nosotros. Y yendo a la parte política, ¿no pensaron ustedes, no pensó usted, vamos en este momento a zarandear un organismo de la justicia cuando algo está haciendo en este país? Nosotros tenemos la potestad de actuar bajo nuestras funciones y cumplir la ley. No, mi pregunta nosotros ahorita ya tenemos, no es jurídica, yo sé, es política. pero para eso ustedes, oigan, hay otro tipo de consideraciones en esto, ¿no quieren reflexionarles un poco? Carlos, hay mucha gente que dice que el Consejo de la Judicatura tenía mafias enquistadas. Yo no puedo decir eso. Yo no soy quien para decir si es que estaban actuando correctamente. No, yo no tengo la potestad de evaluar su gestión. Yo tengo la potestad y todos los consejeros como Consejo de Participación Ciudadana de cumplir la ley. Yo no le he pedido que evalúe eso. Yo no he hablado de eso. Yo he hablado de que pertenece a un sector de la justicia que algo está haciendo por primera vez. Y ustedes lo desequilibran. Mucha gente piensa lo contrario, mucha gente estuvo a favor, está a favor que el vocal sea removido, pero yo no puedo, ni mis compañeros, actuar con base a lo que una gente piensa u otra gente piensa. ¿Quiénes están a favor de que el vocal sea removido? Ciudadanos se pronuncian en redes sociales, de que había mafias, pero eso yo no lo puedo determinar, ni tampoco me corresponde a mí decirlo, ni evaluarlo. ¿Qué pasa si mañana la Corte Constitucional decide destituir a los 4 que votaron por la remoción de Murillo? Bueno, es la potestad de ellos y si ellos creen que tiene que ser así. ¿Usted lo aceptaría? Yo creo que hemos actuado con base a la ley. Sí, pero supongamos que la Corte Constitucional piensa que no. ¿Usted aceptaría ese fallo? Deciden que nos remuevan a los 4 por actuar según la ley, ok, cojan su vaina, aquí está, me voy. Para mí sería una actuación política, porque estamos actuando con base a la ley, lo hemos revisado, yo no me voy a prestar para ilegalidades, no quiero desestabilizar el país como lo están diciendo, porque mucha gente puede decir, incluso el doctor Murillo, que nosotros queremos hacer y deshacer en el país y que lo que queremos es actuar políticamente y destruir el país. Más que no logró precisar, y ahí es donde a mí me molestan esas verdades a medias, porque si son ciertas deben tener el coraje de decirlas. Él dijo que hay patriarcas de la política y grandes capos manejando esta decisión de ustedes, que están atrás de esta decisión de ustedes y que son quienes se quieren tomar ahora el Consejo de la Judicatura, poniendo a El Ciceli ahí y sacando a Murillo. Eso no me corresponde a mí determinarlo. Él puede decir muchas cosas, pero sí vio que intereses. Lo dijo, ¿no? Sí, he escuchado que lo dijo en Teleamazonas, públicamente lo dijo. Que lo ha dicho. Él puede, para defender su cargo y aparentemente aferrarse a su cargo, él puede decir muchas cosas. Yo también podría decir muchas cosas, pero yo no creo que nosotros estamos para decir lo que la gente que está contraria a él dice. Y los memes y los videos que salen de todos los actos de corrupción posibles, presuntos, que se dieron en el Consejo de la Judicatura, pero que se habrían dado, mejor dicho, porque no puedo yo determinar nada. Es hipotético. Pero justamente nosotros no tenemos que actuar con base a alguna opinión u otra, nosotros tenemos que actuar con base a nuestras funciones y la ley. Al proseguir vamos a ver si ha sido así. En otros ámbitos, ya anticipó algo Mariana Yepes, dijo que están repitiendo una denuncia que ya se conoce. Vamos a ver cómo van a proceder en la nominación del Contralor. ¿Qué hicieron en la forma de escoger al Superintendente de Ordenamiento Territorial? Con Sofía Almeida, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tus
Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Corrupción petrolera, denunció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿La misma que se conocía ya u otra? Lo vemos al volver. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Samborondón. Proseguimos de entrevista veraz con Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted anticipó la semana pasada algo que concretaron esta. Una denuncia por más de 60 millones de dólares de perjuicio en Petroecuador. Lo que han hecho es un refrito, no una denuncia. Eso ya lo denunció Fernando Villavicencio. Citan a dos personas que de paso usted no quiso mencionar con sus apellidos. R fulano y N no sé qué, etcétera. ¿De dónde sacaron eso? Una investigación del Consejo de Participación Ciudadana y no hay una investigación anterior. Pueden ser investigaciones relacionadas con temas parecidos, pero el Consejo de Participación Ciudadana, antes de hacer una investigación o de presentarlo a Fiscalía, tiene que revisar si no está incumpliendo el principio de subsidiariedad, es decir, si ya no hay una investigación igual en la Fiscalía General del Estado. O sea que ese caso que trascendió por parte, repito, de Fernando Villavicencio, ¿no está judicializado en la Fiscalía? Bueno, el caso específico del señor Villavicencio, exactamente sus parámetros... pero es el tema de Petrochina. Sí, pero acá es el tema de compra-venta de nafta, importaciones que se dieron durante justamente la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas en el año 2014 al 2016. Y que esa importación se habría dado con información privilegiada a 5 transnacionales en 9 contratos que suman más de 1.300 millones de dólares. ¿Y el perjuicio es? De 62 millones, un poco más de 62 millones de dólares, por la diferencia de precios que se presentaron y se adjudicaron. Además de que fueron con Petrochina y me parece que con Noble Américas, se presentaron unas adjudicaciones directamente. Y oh sorpresa, en el momento que se dan estas adjudicaciones, un poco antes, el gerente general de Petroecuador habría cambiaron la normativa para que adjudicar. Así es, para que el gerente de Comercio Internacional pueda adjudicar contratos a largo plazo. ¿Quién era el gerente general en esa época de Petroecuador? El gerente era Marco C, o sea, yo no sé, como la ya, parte... y el que adjudicó directamente de Nielsen comercialización, ese era Nielsen Arias, un angelito. Y Marco C es Marco Calvo Piña, al que dicen que le encontraron plata en los techos. Entonces, eso generó un prejuicio, un posible prejuicio al Estado, un peculado. ¿Quién llevó la denuncia al Consejo de Participación Ciudadana? La ciudadanía. ¿Quién? ¿De la ciudadanía quién? Tiene reserva de la información. Ok, ¿quiénes la investigaron? ¿Vieron si esta cuestión es consistente y tiene fundamentos? Por supuesto, los investigadores del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted dice que han hecho 1.600 denuncias? Hemos tramitado 1.800 denuncias. ¿Qué es tramitado? O sea, revisado, analizado si son pertinentes o no y mandado al área de investigación. En estos 2 años y medio. O sea, ¿incluye el periodo de Cristian, cómo se llama el anterior? Una parte del periodo, sí. Ya. ¿Qué es tramitar? Es filtrar, es decir, a ver... Recibimos. Ya, ¿y? Revisamos. Ok. Vemos si es que es válida o no o está bajo nuestras competencias. ¿Ya? Ya, porque hay mucha gente que nos deriva denuncias que no son. Va Raimundo y todo el mundo. Y luego las investigamos las que son de nuestra competencia. Ok. Tramitadas 1.600. 1.822. Más de 1.822, porque hasta ese es el ahora primer filtro. El segundo filtro es una vez que ven que son de su competencia, proceden al Departamento de Investigación a ver qué hacen con ellas. Por supuesto, a investigar.
Ya, decir lo que está aquí es cierto, este documento es original, Exactamente. esto ocurrió en verdad, esto corresponde, no es adulterado. Así ¿Cuánta es. gente tienen para hacer eso? Muy poca. ¿Cuánto es muy poca? Muy pocas, son menos de 10 personas, o 10 personas Ok, prácticamente. de las 1.800 presentadas, ¿cuántas han logrado armar como un caso? Bueno, son algunas, pero de relevancia nacional ya hemos presentado, porque obviamente tiene que pasar primero el pleno conocimiento y luego enviarlas de su aprobación, enviarlas a la Fiscalía o a la Contraloría, la entidad que corresponde a la sanción, ¿no? De esas ya hemos presentado 16 de relevancia nacional. Y bueno, ahora con esta, creo que con estas son las 16. Con esta lo que hicieron además fue cambiar a positivo. Ustedes estaban metidos en este tema, se quieren salir rápido del tema de Murillo y pasaron a ser proactivos. Es decir, dejemos de defendernos, empecemos a proponer. ¿Le entregaron en la Fiscalía ya? Sí. ¿Qué les han dicho? Bueno, se recibió documentalmente recién en esta semana, en estos días. Ok. Lo otro, ¿qué incumplieron en la nominación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, en donde la votación por Iglesias se llama el que eligieron? Pablo Iglesias. Sí. ¿El mismo nombre del español? Sí. Ya. Fue expedita. Cuando hubo un pronunciamiento creo que propuso Hernán Ulloa y después tuvo un respaldo de otro, no se hizo lo que se debía, que dice el reglamento que hay que hacer. Evaluar las presentaciones de ellos y decir, por estos motivos, calificamos como el mejor a este y no a los otros. La argumentación que presentan ahí, y he visto las grabaciones de la sesión, es que el único que no se presta para ser presionado es el señor, y por lo tanto al señor se lo escoge. ¿Qué clase de argumento es ese? Bueno, esa es una manifestación de uno de los consejeros. Lo que nosotros hicimos fue cumplir con el reglamento. En el reglamento decía que debía efectivamente ser evaluado, no calificado, que es diferente. Correcto. Puedes ponerle una nota. Correcto. Y nosotros, cada cual hicimos nuestra propia evaluación. Obviamente tuvimos 24 horas para hacerlo, porque así decía el reglamento, ¿no? Y una vez que ya evaluamos, nosotros decidimos por quién. ¿Dónde está la evaluación? Es una evaluación. En la sesión no la dijeron. Es una evaluación, bueno, no se estipulaba cómo era la forma de evaluar, pero nosotros tenemos una evaluación. Pero tenían que verbalizarla, pues por lo menos decir, sí, yo estoy a favor de fulano porque en mi evaluación me parece tal cosa. No hay. Bueno, pero eso es ilegal, no es que bueno, pero. No, nosotros hicimos una evaluación intrínseca cada cual y por eso. Pero no la expusieron ahí. ¿Y a mí de qué me sirve sí, que han hecho evaluación si no la manifiestan en ese rato? Bueno, no recuerdo exactamente lo que pasó en ese momento, pero yo hice mi propia evaluación, ¿no? Y me parecían que los 3 candidatos, y yo lo dije, los 3 candidatos tienen un perfil muy idóneo. Sin embargo, me voy por este candidato. De paso, yo no he dicho que ninguno no lo tenga. Yo he dicho que para pronunciarse por Iglesias no hubo el proceso de evaluación determinado y que 2 vocales, del uno fue Ulloa, Hernán Ulloa, y la otra fue la que se adhirió al argumento de él, usaron argumentos que no tienen que ver con evaluación. Bueno, eso tendrán que responder cada uno de los consejeros. Yo creo que cada cual tiene su... No, usted también, porque no lo evaluó al votar. Votó simplemente. Yo le pregunto cuál era el proceso de evaluación, ahí en el reglamento. ¿Dónde decía cuál era el proceso de evaluación? ¿Cómo se evaluaba? No estaba determinado, pues. No estaba determinado. Pero por lo menos tenían que argumentarlo. O decir, señores, como aquí hay una evaluación y no está reglamentada, simplemente mi opinión es una evaluación, considero que fulano es el mejor. ¿No lo hicieron? Eso hicimos, considero que... Bueno, no recuerdo exactamente Sofía, las palabras, pero bueno. a favor de por fulano. ¿Qué es eso? Bueno, ese es un tipo de evaluación interna que nosotros hemos hecho. Bueno, ¿Esto en todo está caso, siendo impugnado ante la justicia? Sí, por eso? está siendo impugnado por la candidata, la primera de la terna, porque el segundo fue el que resultó elegido. ¿Quién es la primera de la terna? La señora Jacome. ¿La señora de Manta? Sí. Yanela Jacome. Yanela. ¿Conoce usted? Ginela. Ginela. ¿Conoce usted que hay una consejera que llamó a la señora Ginela Jacome en un par de ocasiones a decirle que quisieran que reunirse para conversar sobre su nominación porque hay algunas cosas que a tratar, entre ellas el distributivo? Bueno, si eso fue así, debería la consejera ser la que responda a su pregunta. Ok, y no es por supuesto usted. Más, ¿qué van a hacer con el Contralor? Otra papa caliente para esta señora. Con eso proseguimos enseguida la entrevista veraz a Sofía Almeida, quien
preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Todavía hay un contralor en funciones. Hay una contralor subrogante. ¿Qué va a hacer con esto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Lo responde su presidenta al volver. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Dije mal hace un rato, ¿todavía hay un contralor en funciones? No, no exactamente. Todavía hay un contralor titular. No puede ejercer sus funciones porque está en prisión preventiva. Hay una subrogante que para colmo ha dicho que el incendio de la Contraloría en cuanto a su dependencia, donde estaban grandes casos de corrupción, fue causado desde adentro, según un informe del Cuerpo de Bomberos. Esta es la señora que maneja la Contraloría. ¿Quién la debe manejar? Ingeniera. Bueno, debería nombrarse un nuevo contralor en caso de que el señor doctor Pablo Celia Latorre no sea favorable su sentencia, ¿no? O su resolución de la justicia. Se requiere que renuncie. Se requeriría que renuncie o que tenga una sentencia en contra de él, pues no, por parte de la justicia. Ahora, ahí sí quiero hacer una corrección. Ninguna de las dos cosas va a ocurrir. Y ahí quiero hacer una corrección, sí. Carlos. El doctor Pablo Celia Latorre es el contralor subrogante. Tiene razón, ni siquiera es titular. Es subrogante. Es titular por subrogación, correcto. Exactamente. Entonces, él fue designado subrogante por el transitorio hasta que cumpla el periodo para el cual fue electo el titular, que era Carlos Polit Fayoni. Y mientras decurra la transformación de la Contraloría General del Estado al Tribunal de Cuentas. Eso es lo que dice la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Con base a eso, la pregunta es, una vez que él es detenido y la señora Zárate, doctora Zárate, sube a subrogar al subrogante, correcto, ¿cuál es la figura correcta ahí? Esa es la primera duda que nosotros también tenemos, Carlos. Nosotros también tenemos una preocupación de esto y nosotros podemos determinar. Pero ahí sí viene el caso de la Corte Constitucional del blindaje, porque no es que alguien nos está diciendo, hey, esto es, no tenemos la potestad de revisar, no tenemos la potestad de decir en este caso, porque no hay una resolución de alguien y ahí nos pondrían a nosotros en el parámetro de revisar. Entonces, lo que hemos hecho es precisamente, yo como presidenta, he enviado a la Asamblea Nacional una consulta que es una insistencia de la que ya hicimos por resolución como Consejo de Participación Ciudadana el año anterior, hace más de un año, de que nos indique si realmente está decurriendo la transformación de la Contraloría en Tribunal de Cuentas. Uno. Segundo, solicité al presidente de la Función de Transparencia que
lo hizo, aceptó mi solicitud de reunirnos para poder hacer una consulta a la Corte Constitucional. Dentro de la función de transparencia se determinó de que íbamos a formar una comisión para que cada uno de los miembros de la función de transparencia pueda analizar el caso y ver la procedencia de enviar la consulta popular, la consulta constitucional o no. Y luego que llegue a la Corte Constitucional. Pero es la Corte Constitucional la que nos puso este blindaje y la que nos tiene entramados. Entiendo menos el tema ahí. Porque si usted sostiene que son el mismo organismo en dos periodos distintos, que no hay dos consejos de participación ciudadana, que es la misma institución, y el consejo transitorio fue la entidad nominadora del Contralor, ¿sí o no? Sí. Ya, ustedes lo siguen siendo y por lo tanto lo pueden remover también. Porque no, en el caso del doctor Murillo hubo una resolución del Ministerio de Trabajo. Correcto. Acá no tenemos una resolución, no tenemos una sentencia. El doctor Pablo Celi sigue siendo inocente mientras la ley diga lo contrario. Y él no tiene una resolución, una sentencia en este caso de la función judicial. Okay. En cambio, el doctor Murillo sí tiene una resolución del Ministerio de Trabajo. Entendía la diferencia. Ahora, lo otro, ¿pueden hacer una exhortación? Mire, Claro, señor sí. Contralor, usted ha colocado al país en una situación, a la Contraloría y a nosotros, vergonzosa o embarazosa. ¿Haría bien renunciar? Podríamos hacerlo, pero siempre es voluntad de él. De acuerdo. Pero Siempre ya va a ser significa voluntad que de el él. organismo que puede ser quien maneje el concurso para reemplazarlo, le está diciendo hágase a un lado. Sí, podríamos hacerlo como un exhorto. ¿Han hecho honesto. ustedes exhortaciones antes en otros temas? Sí, hemos hecho exhortaciones. A Paul Granda. Bueno, ¿se acordó? ¿Quién más? Bueno, yo creo que algunos, pero la verdad que ahorita ya no. Y ahí no hubo necesidad de sentencia en contra. Pero bueno, es una exhortación, ¿Por siempre qué va no a la ser hacen una... en este caso? Bueno, recién estamos analizando toda la parte jurídica y en este caso justamente el día miércoles uno de los consejeros propuso que tal vez podríamos hacer eso, pero estábamos tratando el tema de los reglamentos. Ingeniera, ¿cuándo termina este periodo de este consejo? En el 2023. ¿Ustedes no creen que deben renunciar 2022. ahora que hay cambio de gobierno? No, mire Carlos, yo no me aferro a nada. En el momento que la ciudadanía quiera que yo salga, yo voy a salir. La ciudadanía Pero ha querido que desaparezca el consejo. no es así. Mire, aquí hay que ver los Las encuestas resultados. dicen eso, las opiniones dicen eso. Sí. Desgraciadamente Cristian Cruz lo desprestigió al colmo. No valoran ni ven la diferencia de lo que han hecho ustedes, les ha tocado levantar. Quieren que se vayan. Hay una consulta en trámite que ha parado la Asamblea. Hubo 170 y pico mil firmas que reunió Pablo Dávila. Julio César Trujillo dijo que debía irse el organismo, que fue el que hizo una limpieza inicial. Y ustedes dicen que no se aferran, pero no les dicen, cojan su vaina. ¿La quieren? Ok, desaparezcanla. Aquí está. Pero es que Carlos, nosotros fuimos electos por voluntad popular, y yo al menos saldría por voluntad popular. Yo lo voy a hacer, Ok. porque yo no voy a aferrarme a nada. Eso significa, Sin embargo, si la consulta dice que el organismo debe desaparecer, aunque no se haga la reforma legal, usted se va. yo no tengo problema Si se hace la consulta. porque la ciudadanía es la que aquí manda. Yo no soy la que manda aquí. O sea, yo estoy ahí por voluntad de ellos y yo voy a salir por voluntad de ellos. Yo no tengo ningún problema, en verdad, sinceramente. Pero lo que sí es que muchos líderes de opinión pueden decir una cosa, muchas encuestas pueden decir otra, y cuando vemos los resultados de las elecciones y de las consultas, vemos que es totalmente diferente. Vemos que el pueblo, la ciudadanía, piensa diferente. Entonces yo creo que sí deberíamos respetar esa decisión, sea cual sea, pero que sea la ciudadanía la que decida. Está claro. Pero sí, yo lo que también considero es que sí debemos tener, como cualquier funcionario público, la oportunidad de decir, aquí estamos, esto hacemos, esto somos. No somos lo mismo que antes. No queremos estabilizar el país como lo que nos están tratando de decir. Al menos yo no. No queremos aferrarnos a nada, ni queremos hacer un poco de inseguridades para el país. Pero Ok. sí queremos trabajar en estos temas de lucha contra la corrupción, de participación ciudadana, que somos la única entidad que impulsa y acompaña la participación ciudadana. Ok, ¿qué quieren hacer entonces? De eso hablamos en los 5 minutos que nos quedan al volver. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas.
Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Hablamos ya del Contralor, hablamos de las denuncias, de los casos de corrupción, de la remoción de Fausto Murillo del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué más le resta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Nos lo revela su presidenta al volver. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Parte final de la entrevista con la presidenta del CPCCS, ingeniera Sofía Almeida. ¿Cuánto plata tienen para cumplir su función? Un poco más de 6 millones. ¿Cuánto les han dado? Eso, 6 millones, esa plata es la que Ese es el presupuesto. ¿Cuánto han recibido? Todo. Y justamente ahora el gobierno nos dio para no cumplir nuestras funciones de designación de autoridades. 3 que estaban pendientes. ¿Cuántos empleados tienen? 280 casi. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Qué hace semejante burocracia? Son más que muchos ministerios. Bueno, hacemos temas de participación. Nuestras competencias son bien amplias, ¿Cuáles son los temas de participación? Lo único que se ve es gente que va y les deja una denuncia y se acabó la historia. No. Nosotros acompañamos veedurías, nosotros organizamos veedurías, acompañamos observatorios, impulsamos las asambleas ciudadanas, hacemos escuelas de formación para los ciudadanos de temas de participación. Justo ahora estamos impulsando desde la presidencia que estas escuelas de participación también contengan temas de emprendimiento asociados en convenios con universidades, temas de liderazgo. O sea, eso es lo que queremos hacer. ¿Dónde están que no se ve? Lastimosamente no tenemos presupuesto ni siquiera para comunicar eso. Pues tiene una cosa que se llama free media, es decir, los medios de comunicación no se van a negar a darle apertura para informar de eso, si bien no es para hacer propaganda o publicidad, porque no rinden cuentas de eso y están absorbidos en los conflictos del día a día. Sí rendimos cuenta y sí actuamos. Lamentablemente no tiene el impacto en la ciudadanía o en los medios para que lo difundan de tal manera como si se difunden estos casos que pueden tener una cierta relevancia o interés mayor. Es normal, el escándalo siempre es más noticia que lo positivo, pero eso no es nuevo para ustedes, deberían saberlo, pasa aquí y en la China. Sí, pero le comento que hay muchas organizaciones sociales que apoyan al Consejo de Participación Ciudadana y los ciudadanos que sí quieren al Consejo es porque sí lo conocen, nadie puede querer lo que desconoce. Dígame organizaciones ciudadanas que apoyan al Consejo. El Pueblo Montuyo del Ecuador, está la Federación de Organizaciones Nacionales Campesinas, hay algunas organizaciones. ¿Y ciudadanos que sí apoyan al Consejo? Bueno, no puedo... algunos. No, dígame 2 o 3 nombres. Es que son ciudadanos no importa que nadie los conozca, ¿usted no se acuerda de quiénes son? Claro que sí, dígame pero... 2 o 3 nombres. Bueno, yo no tengo la autorización para decirlo, es que no sé si que tengo es un secreto que van a atentar contra los ciudadanos. Pero claro que sí, le puedo decir, hay Arturo Gijón, hay algunos ciudadanos, yo no quiero mencionar porque hay unas señoras que son un grupo de ex enfermeras que trabajan en el Matil de Hidalgo, aquí en Guayaquil, que impulsan siempre y acompañan al Consejo, que hacen comités de usuarios, que son voluntarias y que les gusta mucho el tema de participación Ingeniera, ciudadana. terminemos con lo que empezamos. Sí. ¿Cómo hace para que la tormenta alrededor suyo no afecte la magia adentro suyo? Yo creo que ese es un impulso fuerte que tengo, ¿no? para seguir adelante. ¿En qué sentido? Porque siempre hay problemas en todo lugar, ¿no? Siempre tenemos algunas cosas, en todo trabajo y en toda situación de la vida tenemos problemas altos y bajos, pero cuando uno piensa en la familia creo que ese es el motor principal de cualquier actividad que uno tiene. Muchas gracias a la ingeniera Sofía Almeida por dar la cara. Le ha tocado el peor momento de un organismo que fue una gran ilusión y terminó en el caso anterior en una gran vergüenza. Tras esa gran vergüenza, a ella le ha tocado asumir la responsabilidad de lavarle la cara al organismo, no a ella.
y de dar verdades al país tras la enorme tormenta o huracán que se cierne en torno al organismo. Queda a juicio de ustedes ver si tiene razón, que tiene motivación, ha sido evidente. Hasta el próximo domingo. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.